El análisis en frecuencia constituye una herramienta esencial en la ingeniería electrónica y en el área de control, ya que permite describir cómo corresponden los sistemas dinámicos frente a señales senoidales de diversas frecuencias. Una de las representaciones más comunes para este estudio es el diagrama de Bode, el cual ilustra gráficamente tanto la magnitud como la fase de una función de transferencia en función de la frecuencia. Y bueno, tenemos el código generado en MATLAB de la función de transferencia g con respecto de s es igual a 50 entre s cuadrada más s más 5, donde primero se define el sistema y se genera el diagrama de Bode. Luego se calcula las 20 frecuencias lineales entre 0.01 y 100 radianes sobre segundo, obteniendo en cada una la magnitud y fase mediante el diagrama de Bode. Aquí la magnitud se convierte en decibeles y finalmente se organiza en una tabla que muestra punto a punto frecuencia, magnitud en decibeles, fase y lo que facilita el análisis y la comparación del sistema. Y bueno, este diagrama de Bode corresponde a la función y refleja el comportamiento típico de un sistema de segundo orden. En la magnitud se observa que a bajas frecuencias el sistema mantiene un nivel cercano a 20 decibeles, lo que indica que la ganancia es prácticamente constante en esta región. Conforme la frecuencia aumenta, la curva presenta una ligera elevación alrededor de la frecuencia natural, manifestando el fenómeno de resonancia, para después de caer con una pendiente aproximada de menos 40 decibeles entre década, que es una característica de presencia de dos polos. Y en cuanto a la fase, este inicia cerca de los 0 grados, lo que significa que la salida está en fase con la entrada en bajas frecuencias. Sin embargo, al incrementar la frecuencia, la fase comienza a disminuir, cruza alrededor de menos 90 grados en la región de resonancia y finalmente tiende a menos 180 grados a frecuencias altas, que es un comportamiento esperado de un sistema de segundo orden subamortiguado, lo que confirma que el sistema actúa como un filtro de paso bajo con respuesta plana en bajas frecuencias, resonancia intermedia y atenuación pronunciada en altas frecuencias. Luego se diseña el circuito en multisim e implementa la función de transferencia, ya que utiliza el amplificador operacional TL084 con alimentación más o menos 18 voltios junto con las resistencias y capacitores y forman la red que genera los dos polos y la ganancia del sistema, donde la señal de entrada BI pasa por la red RC y la salida BO refleja el comportamiento en frecuencia típico de un sistema de segundo orden, tal y como se observa en el diagrama de Bode. Luego se muestra la simulación transitoria. En ella se observa que la señal de entrada BI permanece constante en amplitud y la salida BO que representa el comportamiento típico de un sistema de segundo orden. Un sobreimpulso inicial que alcanza un valor máximo a 15 voltios aproximadamente, seguido de oscilaciones decrecientes hasta estabilizarse alrededor de más o menos 10 voltios, lo que refleja la dinámica del sistema, mostrando que el fenómeno de resonancia, el amortiguamiento y la tendencia al estado estable. Y también tenemos otra simulación bastante similar a la de MATLAB, lo que valida un poco más el funcionamiento del sistema. Además se anexa algunas simulaciones en multisim de cómo se va a comportar el circuito en la señal de entrada y de salida con respecto a ciertas frecuencias. Cabe mencionar que en las simulaciones el OPAN está operando de forma ideal, motivo por el cual en la implementación física puede que las formas de onda a ser valores de frecuencia muy pequeños no se alcancen a ver correctamente en lo que se refiere a la salida, caso contrario a la entrada, ya que se refleja de forma adecuada. Sin embargo, no quiere decir que el circuito esté operando de forma inadecuada, ya que en la instrumentación se pudo observar que no era capaz los instrumentos de leer frecuencias tan bajas, ya que en la señal de salida no se alcanzaba a visualizar correctamente.
y también teniendo en cuenta de que también influye los efectos de resistencias internas, capacitancias parásitas y limitaciones dinámicas del amplificador operacional, lo que pueden causar pequeñas variaciones o distorsiones en lo que se refiere a la señal de salida. En esta práctica se trabajó con un sistema representado por la función de transferencia Gs igual a 50 sobre S cuadrada más S más 5. Dicho sistema se comporta como un filtro pasabajo de segundo orden. Esto significa, en palabras sencillas, que el circuito deja pasar con mayor facilidad las frecuencias bajas, mientras que las frecuencias altas se van atenuando poco a poco hasta casi desaparecer. Además, por la forma en que está diseñado, aparece un fenómeno llamado resonancia, un punto en el que la señal crece más de lo normal antes de empezar a disminuir con rapidez. De manera teórica, este filtro muestra una ganancia de alrededor de 20 decibeles en las frecuencias bajas. Conforme la frecuencia aumenta, se llega a la zona de resonancia, ubicada aproximadamente en 2.12 radianes por segundo, donde se observa un aumento en la magnitud que alcanza un valor máximo. Después de ese punto, la señal empieza a caer de manera constante, con una pendiente de aproximadamente menos 40 decibeles por cada década en frecuencia. Esta descripción teórica marca las bases de lo que esperábamos observar en los diagramas de Bode y en las simulaciones. Al realizar el análisis en MATLAB, se obtuvieron 20 puntos en distintas frecuencias que muestran claramente este comportamiento. La gráfica obtenida refleja la parte plana de bajas frecuencias, el pico resonante en las zonas previstas y, finalmente, la caída característica en altas frecuencias. La evolución de la fase también sigue lo esperado. Comienza cerca de 0 grados en las frecuencias bajas, desciende de manera progresiva en la zona intermedia y termina aproximándose a menos 180 grados en las frecuencias más altas. Por otro lado, la simulación en multisim permitió visualizar el mismo comportamiento pero con un detalle importante. En este programa se modelan de forma más realista las características de los componentes electrónicos. Esto quiere decir que aparecen ciertos efectos que en la teoría pura no se toman en cuenta, como resistencias internas, pequeñas capacitancias y limitaciones del amplificador operacional. Estas diferencias son pequeñas, pero aportan realismo, ya que muestran cómo se comportaría un circuito real al construirlo físicamente. En general, tanto MATLAB como Multisim coincidieron en mostrar el mismo tipo de respuesta, lo que refuerza la confianza en los cálculos teóricos iniciales. En la parte experimental, se montó el circuito en físico con la intención de obtener mediciones en el osciloscopio. Sin embargo, al momento de la práctica se encontró una limitación importante. El osciloscopio no logró visualizar la señal de salida. Esto ocurrió porque la amplitud de la señal estaba en el orden de los milivoltios, lo cual es muy pequeño, y quedó fuera del rango que podía detectarse claramente con el instrumento. Por esa razón, no se pudieron registrar mediciones experimentales y el análisis se concentró en comparar los resultados teóricos con los obtenidos en MATLAB y Multisim. A pesar de que no se logró captar la señal en el montaje físico, la práctica cumplió con su objetivo principal, ya que permitió analizar y comprobar el comportamiento del sistema tanto en cálculos teóricos como en simulaciones. El hecho de que MATLAB mostrara exactamente lo mismo que la teoría y que Multisim presentara una respuesta muy parecida con ligeras variaciones confirma que el sistema responde tal como se había previsto. Además, estas simulaciones ayudan a comprender mejor qué se espera en el mundo real, incluso si en esta ocasión la medición con el osciloscopio no pudo realizarse con éxito. En conclusión, se puede afirmar que la práctica permitió reforzar los conceptos de filtros pasabajo de segundo orden, la manera en que se comportan frente a diferentes frecuencias y cómo la resonancia se hace presente en este tipo de sistemas. También sirvió para reconocer la utilidad de las simulaciones como herramientas que nos permiten acercarnos al comportamiento real sin necesidad de depender siempre de la medición física. En general, la concordancia entre la teoría, MATLAB y Multisim fue satisfactoria, lo que valida tanto los cálculos como la metodología empleada y demuestra que los objetivos planteados se cumplieron de manera adecuada.